Desde nuestro canal, les hacemos una solicitud, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle like. Necesitamos mucho su apoyo. Un solo like o suscripción significa mucho para nosotros. Gracias. El dedo del maestro Augusto Fonseca golpeó el hombro de Elena como quien aparta un insecto. Tú tocando. Tocando mi piano. Piano. Su risa atravesó la sala de ensayos mientras los músicos observaban en silencio. Las manos que limpian retretes no merecen tocar un Steinway. Elena apretó en su bolsillo una medalla de oro que nadie conocía. No respondió, solo lo miró fijamente, sin bajar la cabeza. Esa misma noche, frente a 800 invitados, el maestro la desafiaría públicamente a tocar, sin imaginar lo que pasaría después. El Teatro Nacional Ópera Magnífica llevaba 127 años siendo el corazón cultural de la ciudad. Sus paredes de mármol italiano habían escuchado las voces de los más grandes tenores del mundo. Sus butacas de terciopelo rojo habían sostenido a presidentes, embajadores y figuras de la realeza europea. Cada centímetro de aquel lugar respiraba historia, prestigio y un aire de superioridad que se sentía desde el momento en que uno cruzaba sus puertas de bronce macizo. Era un templo sagrado para quienes entendían el arte como privilegio de pocos, no como derecho de todos. Y en ese templo, entre las sombras de los pasillos traseros, donde jamás llegaban los aplausos ni las miradas de admiración, trabajaba Elena Restrepo. Tenía 28 años, cabello negro recogido en una coleta simple, manos ásperas por el cloro y los químicos de limpieza, y unos ojos oscuros que guardaban secretos que nadie en aquel teatro se había molestado en descubrir. Su uniforme azul desgastado la hacía invisible para todos. Los músicos pasaban a su lado sin verla, los directivos la esquivaban como quien evita un mueble mal colocado y los visitantes ilustres ni siquiera registraban su existencia. Elena era parte del mobiliario. Una sombra funcional cuyo único propósito era mantener los pisos brillantes y los baños impecables. Llevaba 3 años trabajando allí, 6 días a la semana, 10 horas diarias. Había aprendido a moverse en silencio, a desaparecer cuando era necesario, a soportar comentarios hirientes con la cabeza baja y los puños apretados dentro de los bolsillos de su delantal. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie siquiera sospechaba, era que Elena Restrepo había nacido para estar en ese escenario, no detrás de él, limpiando los residuos que otros dejaban. Aquella mañana de jueves comenzó como cualquier otra. Elena llegó al teatro a las 6 de la mañana, cuando las calles aún dormían y el sol apenas se asomaba tímidamente entre los edificios. Firmó su entrada en el registro de personal, recogió su carrito de limpieza del depósito del sótano y comenzó su rutina habitual por los pasillos del ala este. El silencio a esa hora era casi absoluto, roto únicamente por el eco de sus propios pasos y el chirrido ocasional de las ruedas del carrito sobre el mármol antiguo. Me gustaba ese momento del día. Esas primeras horas en que el teatro le pertenecía, solo a ella. Podía caminar por el escenario vacío, observar las butacas desde la perspectiva de los artistas, imaginar por un instante que las luces brillaban para ella y no contra ella. Era un sueño peligroso. Uno que se obligaba a aplastar cada vez que el ruido del mundo real volvía a invadirlo todo. A las 8 llegaron los primeros músicos para el ensayo matutino. La Orquesta Filarmónica Metropolitana estaba preparando su concierto anual de gala, un evento que reunía a lo más selecto de la sociedad y que este año prometía ser especialmente grandioso. El programa incluía obras de Beethoven, Chopin y Rachmaninoff. Y el maestro Augusto Fonseca había estado más irritable que nunca durante las últimas semanas de preparación. Fonseca era una leyenda viviente en el mundo de la música clásica, con 67 años. Cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y un rostro que combinaba rasgos aristocráticos con una expresión permanente de desdén, había dirigido orquestas en Viena, Berlín, Nueva York y Tokio. Su nombre aparecía en enciclopedias musicales, sus grabaciones se vendían en todo el mundo y su ego era tan descomunal como su talento. También era conocido por su crueldad. Los músicos lo admiraban tanto como lo temían. Una mirada suya podía destruir la confianza de un violinista veterano. Una palabra podía hacer llorar a una chelista con décadas de experiencia. Augusto Fonseca no toleraba la mediocridad y para él casi todo lo que no fuera perfección absoluta caía en esa categoría. Despreciable. Elena estaba limpiando los cristales de la puerta lateral cuando lo vio entrar al escenario esa mañana. Caminaba con la autoridad de quien sabe que el mundo gira a su alrededor. Su batuta en una mano y un café humeante en la otra. Detrás de él venían 3 asistentes cargando partituras y una mujer joven con una tablet tomando notas de cada palabra que el maestro pronunciaba. El ensayo comenzó a las 9 en punto. Elena continuó su trabajo en silencio, moviéndose por los pasillos laterales mientras la música llenaba el teatro.
Conocía cada pieza que tocaban, cada nota, cada matiz. Las había escuchado miles de veces durante sus años de limpieza, pero también antes, mucho antes. En otra vida que parecía pertenecer a otra persona. Cuando la orquesta atacó el concierto número 2 de Rachmaninoff, Elena se detuvo involuntariamente. Sus manos dejaron de frotar el cristal. Su respiración se volvió más lenta. Aquella pieza significaba demasiado. Dolía demasiado. Cerró los ojos por un instante y dejó que la música la atravesara como una corriente eléctrica, despertando recuerdos que había intentado enterrar durante años. Fue entonces cuando escuchó la voz del maestro cortando el aire como un cuchillo. Deténganse. La palabra resonó con tal autoridad que los 80 músicos de la orquesta interrumpieron simultáneamente como si alguien hubiera presionado un botón de pausa universal. El maestro Augusto Fonseca se había girado hacia la sección de cuerdas con una expresión que prometía sangre. ¿Qué fue eso?, preguntó con una calma aterradora, señalando con su batuta al primer violinista. Un hombre de unos 50 años, calvo y con gafas redondas, se encogió visiblemente en su asiento. Maestro. Yo no quiero excusas, quiero competencia. Es mucho pedir. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Los demás músicos mantenían la vista fija en sus partituras, rogando interiormente no ser los siguientes en recibir la ira del director. Fonseca caminó lentamente entre los atriles, su figura imponente proyectando una sombra sobre cada músico que pasaba. Llevamos 3 semanas ensayando esta pieza, 3 semanas y todavía suenan como estudiantes de conservatorio de provincia. Así pretenden presentarse ante la élite de esta ciudad. Elena observaba todo desde la puerta lateral, paralizada con el trapo húmedo aún en la mano. Había presenciado escenas similares decenas de veces. Pero la crueldad del maestro siempre lograba sorprenderla. No entendía cómo alguien con tanto talento podía tener tan poca humanidad. El ensayo continuó durante 2 horas más, salpicado por interrupciones constantes y comentarios cada vez más hirientes del director. Cuando finalmente dio por terminada la sesión, varios músicos salieron del escenario con los ojos enrojecidos y las manos temblando. Elena se apartó para dejarlos pasar, invisible como siempre. Fue entonces cuando cometió su error, mientras los músicos se dispersaban y el escenario quedaba momentáneamente vacío. Elena se encontró sola frente al gran piano de Cola Steinway que ocupaba el centro del espacio. Era un instrumento magnífico, valorado en más de $200,000 con un sonido que ella conocía mejor que nadie. Lo había escuchado durante años, lo había limpiado cientos de veces, acariciando sus teclas de marfil con el pretexto de quitar el polvo, pero nunca jamás se había atrevido a tocarlo. Aquella mañana, sin embargo, algo fue diferente. Quizás fue la música de Rachmaninoff aún vibrando en su pecho, quizás fue el recuerdo de su madre que aquella melodía siempre despertaba, o quizás simplemente estaba cansada de esconderse, de fingir que no sentía nada cuando cada nota la desgarraba por dentro. Sin pensarlo, se acercó al piano. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. El escenario parecía desierto. Los técnicos habían salido a su descanso y los músicos ya estaban en los camerinos, con el corazón latiendo furiosamente. Elena se sentó en el banquillo. El cuero estaba tibio por el uso reciente. Colocó sus manos sobre las teclas, sintiendo el frío del marfil contra sus dedos ásperos. Cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron tímidas, casi imperceptibles, como si el piano mismo dudara de que aquellas manos encallecidas pudieran producir algo bello. Pero poco a poco la música fue creciendo. Elena tocaba el segundo movimiento del concierto de Rachmaninoff, la misma pieza que la orquesta había estado ensayando. Pero su versión era diferente. No era la interpretación técnicamente perfecta de un profesional de conservatorio. Era algo más profundo, más visceral, como si cada nota fuera arrancada directamente de su alma. Sus dedos se movían con una fluidez que desmentía sus años de ausencia. La memoria muscular estaba intacta, grabada en cada tendón, en cada articulación. La música fluye a través de ella como agua que encuentra su cauce después de años de sequía. Estaba tan absorta que no escuchó los pasos que se acercaban. No notó la figura que emergía de entre las sombras del lateral del escenario. No vio los ojos grises que la observaban con una mezcla de sorpresa e indignación creciente. Fue el golpe seco de la tapa del piano, cerrándose, lo que la devolvió brutalmente a la realidad. Elena retiró las manos justo a tiempo, un segundo antes de que sus dedos quedaran atrapados. El corazón se le detuvo cuando alzó la vista y encontró el rostro del maestro Augusto Fonseca centímetros del suyo. ¿Qué crees que estás haciendo? Cada palabra fue pronunciada con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. Elena intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Yo solo que pensaste que podías sentarte en mi piano con tus manos sucias de fregona.
Maestro. Lo siento mucho. Yo no. Fonseca la agarró del brazo y la obligó a levantarse con brusquedad. La empujó lejos del piano como quien aparta basura de un objeto valioso. ¿Tienes idea de cuánto vale este instrumento? ¿Tienes la más mínima noción de lo que significa? Claro que no. Las personas como tú no entienden el valor de nada. Elena sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas. Caer no le daría esa satisfacción. Miraba al suelo, los puños apretados, mientras el maestro continuaba su diatriba. El ruido había atraído a varias personas, desde los laterales del escenario. 3 músicos observaban la escena con expresiones incómodas. Una violinista joven se tapaba la boca con la mano visiblemente perturbada. El primer violinista que había sido humillado minutos antes. Miraba a Elena con algo parecido a la compasión, reconociendo en ella el mismo dolor que él acababa de experimentar. Pero nadie intervino, nadie dijo una palabra. ¿Saben lo que encontré?, anunció Fonseca alzando la voz, asegurándose de que todos escucharan. Han vuestra querida empleada de limpieza aquí sentada tocando el Steinway como si fuera un juguete de feria. Las risas fueron pocas pero audibles. Una carcajada forzada de un celista que buscaba congraciarse con el director. Algunas sonrisas nerviosas de quienes no sabían cómo reaccionar. Elena sintió cada risa como una aguja clavándose en su pecho. Señor, fue solo un momento. No volverá a pasar, murmuró sin levantar la vista. Un momento. Fonseca se acercó tanto que Elena pudo oler su colonia cara mezclada con café. Un momento es todo lo que necesita la mediocridad para contaminar la excelencia. ¿Crees que porque escuchas música todos los días mientras limpias los baños ya eres artista? Elena apretó los dientes. Podía sentir su propia respiración acelerándose, la rabia burbujeando bajo la superficie de su compostura forzada. Llevaba años tragando humillaciones. Años construyendo muros internos para protegerse de momentos, exactamente como este, pero cada pared tiene un límite. Mírame cuando te hablo, ordenó Fonseca, tomándola del mentón y obligándola a alzar el rostro. Los ojos de Elena encontraron los suyos. El maestro pareció sorprenderse por un instante, al ver algo diferente en aquella mirada. No era el miedo sumiso que esperaba, era algo más parecido al fuego contenido. Una llama que ardía silenciosamente esperando su momento. Pero la sorpresa duró apenas un segundo antes de que su arrogancia volviera a tomar el control. Estás despedida, declaró soltándola con un gesto de asco. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte nunca más en este teatro. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquel trabajo era todo lo que tenía. Le permitía pagar el pequeño cuarto donde vivía, la comida que apenas alcanzaba para sobrevivir. Las medicinas para su madre enferma que dependía completamente de ella. Perderlo significaba perderlo todo. Por favor, susurró, y el orgullo le dolió más que cualquier humillación anterior. Necesito este trabajo. Mi madre está enferma. No tengo. Debiste pensar en eso antes de poner tus manos donde no debías. Fonseca se ajustó las solapas de su saco con un gesto teatral. Que esto sea una lección para todos. En este teatro cada cosa tiene su lugar, y el lugar de la servidumbre no es junto a los instrumentos. Se giró hacia los músicos que observaban. Vuelvan a sus posiciones, tenemos un concierto que preparar. Pero antes de que Elena pudiera moverse, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo, una voz interrumpió desde el fondo del escenario. Maestro. Un momento. Todos se volvieron hacia la fuente de aquella intervención. Era Daniela Vega, la pianista principal de la orquesta, una mujer de 45 años, cabello castaño, recogido en un moño elegante con una reputación impecable en el circuito internacional. Era una de las pocas personas que Fonseca trataba con algo parecido al respeto, principalmente porque su talento era innegable y su familia tenía conexiones importantes en el mundo cultural. ¿Qué sucede, Daniela?, preguntó el director con un tono notablemente más suave. Escuché algo antes de que usted llegara. La pianista caminó hacia el centro del escenario. Sus tacones resonando contra la madera, estaba en el pasillo y escuché el piano. Pensé que era la grabación del ensayo, pero era en vivo. Fonseca frunció el ceño. ¿Y qué con eso? Era ella, afirmó Daniela, señalando a Elena, quien permanecía inmóvil como una estatua de sal. Y lo que escuché no era el sonido de alguien que toca por primera vez un piano. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era incómodo ni tenso, era expectante, cargado de una curiosidad que se extendía por el escenario como electricidad estática. Fonseca soltó una risa despectiva. Por favor, Daniela, es una limpiadora. ¿Qué va a saber ella de música? Solo digo lo que escuché, insistió la pianista sin dejarse intimidar. Conozco el sonido de manos entrenadas cuando lo oigo.
Y esas manos, señaló hacia Elena, saben exactamente lo que hacen. Elena sentía todas las miradas sobre ella, atravesándola, diseccionándola. Su secreto, el que había guardado durante 3 años. Estaba a punto de quedar expuesto. El maestro Fonseca observó a Elena con una expresión que combinaba burla y curiosidad, morbosa. La idea de que aquella mujer de uniforme manchado pudiera tener algún talento musical le resultaba tan absurda como ofensiva. Pero conocía a Daniela lo suficiente para saber que no hablaba sin fundamento. De acuerdo, dijo cruzándose de brazos con una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. Si nuestra querida pianista cree que esta limpiadora tiene algún don oculto, hagamos una prueba. Se volvió hacia Elena con la mirada de un gato que juega con un ratón antes de devorarlo. Toca, sirvienta, haznos reír. Las palabras cayeron como piedras en un estanque de agua quieta. Los músicos intercambiaron miradas incómodas. Algunos sonrieron con anticipación morbosa. Otros bajaron la vista avergonzados por el espectáculo que estaban a punto de presenciar. El enano se movió. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Había pasado años evitando exactamente este momento, construyendo una vida de invisibilidad para protegerse del dolor que la música le causaba. Y ahora, de la manera más cruel posible, el universo la obligaba a enfrentarlo. ¿Qué pasa?, la provocó Fonseca. ¿No, que sabías tocar? O tal vez Daniela se equivocó y lo que escuchó fue solo el maullido de un gato callejero. Risas, esta vez más numerosas. Más crueles. El grupo de músicos que rodeaba el escenario había crecido. La humillación ya no era privada. Era un espectáculo público. Elena alzó finalmente la mirada. Sus ojos recorrieron el teatro. Las butacas vacías, de terciopelo rojo, los palcos dorados, el techo pintado con escenas mitológicas que había admirado en secreto durante años. Todo aquello representaba un mundo que le había sido arrebatado, un sueño que había muerto antes de poder florecer. Pero los sueños, descubrió en ese instante, no mueren tan fácilmente, solo hibernan esperando el momento de despertar. No estoy aquí para divertirlos, dijo con una voz que la sorprendió por su firmeza. Fonseca arqueó las cejas. Perdón, dije que no estoy aquí para hacer su payaso. Si quiere que toque. Tocaré, pero no para hacerlos reír. Tocaré porque la música no le pertenece a usted ni a nadie. Le pertenece a quien la siente. El silencio que siguió fue absoluto, nadie esperaba aquella respuesta, ni siquiera la propia Elena, que sentía las palabras saliendo de su boca como si otra persona las pronunciara. El maestro Fonseca entrecerró los ojos. Durante un momento, pareció genuinamente desconcertado, como si un insecto que pretendía aplastar hubiera mostrado de pronto garras y colmillos. Pero su sorpresa duró apenas un instante antes de transformarse en una furia helada. Vaya, la fregona tiene carácter. Caminó lentamente hacia el piano, abrió la tapa con un gesto teatral y señaló el banquillo con la batuta. Entonces, adelante, sirvienta. Muéstranos esa música que, según tú, nos pertenece a todos. Demuestra que no eres solo palabras vacías. Elena caminó hacia el piano con pasos que parecían pertenecer a otra persona. Cada metro que avanzaba era una batalla interna. El miedo tiraba de ella hacia atrás, susurrándole que huyera, que se disculpara, que volviera a su lugar en las sombras. Pero algo más fuerte la empujaba hacia adelante. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Se sentó en el banquillo, el cuero crujió. Bajo su peso, colocó las manos sobre las teclas, sintiendo el frío familiar del marfil contra sus dedos. A su alrededor, el teatro contenía la respiración. Cerró los ojos y buscó en su interior la melodía correcta. No tocaría Rachmaninoff, no esta vez. Esa pieza era demasiado personal. Demasiado dolorosa para exponerla ante quienes no merecían escucharla. En cambio, eligió algo diferente. Algo que había compuesto ella misma en las noches solitarias de su pequeño cuarto, con un teclado electrónico de segunda mano como única compañía. Las primeras notas fueron suaves, casi imperceptibles, como gotas de lluvia cayendo sobre un tejado de zinc. Pero poco a poco la melodía fue creciendo, desplegándose como una flor que abre sus pétalos al amanecer. La música que llenó el teatro no era de ningún compositor famoso. No seguía las reglas del conservatorio ni las estructuras académicas que Fonseca veneraba. Era algo más primitivo, más honesto. Era el sonido de una vida marcada por la pérdida y la resistencia, por sueños rotos y esperanzas que se negaban a morir. Los músicos, que habían esperado presenciar una humillación, comenzaron a intercambiar miradas de asombro. La violinista joven tenía la boca abierta. El primer violinista se había quitado las gafas para limpiarse los ojos. Incluso los que minutos antes reían anticipando el ridículo, ahora permanecían inmóviles, hipnotizados. La música de Elena no era perfecta en el sentido técnico que Augusto Fonseca idolatraba. Había pequeñas imperfecciones.
Notas que duraban una fracción de segundo más de lo necesario, transiciones que un purista habría considerado heterodoxas. Pero esas imperfecciones eran precisamente lo que la hacía tan devastadoramente hermosa. Cada nota llevaba el peso de una historia, cada acorde era una cicatriz transformada en arte. Mientras tocaba, Elena ya no estaba en el Teatro Nacional, estaba en la pequeña sala de su casa de infancia, sentada junto a su madre, frente a un piano vertical heredado de su bisabuela. Tenía 6 años y sus dedos apenas alcanzaban las teclas, pero ya entonces la música fluía a través de ella como si hubiera nacido con melodías en la sangre. Su madre, Lucía, había sido pianista profesional antes de que la enfermedad comenzara a robarle poco a poco la movilidad de las manos. En sus años de gloria había tocado en teatros de toda América Latina. Había sido celebrada por críticos y adorada por audiencias, pero la artritis reumatoide no respeta el talento. Y a los 40 años, Lucía Restrepo tuvo que abandonar los escenarios para siempre. Elena heredó su don, pero también su maldición. A los 12 años era considerada una prodigio. A los 14 ganó el primer lugar en el concurso nacional de piano juvenil, derrotando a competidores 5 años mayores. A los 16 recibió una beca completa para estudiar en el Conservatorio Superior. El sueño de cualquier joven músico. Pero los sueños, como ella aprendería brutalmente, tienen un precio que no todos pueden pagar. Cuando Elena tenía 17 años, su padre murió en un accidente de tránsito. El hombre, que había trabajado 2 empleos para mantener a la familia, que había sacrificado sus propios sueños para que su hija pudiera perseguir los suyos, desapareció en un instante, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar y una montaña de deudas que nadie sabía que existían. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser una promesa del piano a ser el único sostén de una madre enferma y una casa hipotecada. Tuvo que abandonar el conservatorio, vender el piano de su bisabuela, buscar trabajo en lo que fuera para sobrevivir. La música, que había sido su refugio, se convirtió en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Durante años evitó cualquier contacto con ese mundo. No escuchaba música clásica. No pasaba frente a teatros ni salas de conciertos, no mencionaba a nadie su pasado como pianista. Era más fácil fingir que esa parte de ella nunca había existido. Enterrarla bajo capas de rutina y supervivencia. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Cuando buscaba trabajo y el Teatro Nacional anunciaba una vacante para personal de limpieza, algo la empujó a solicitar el puesto. Quizás una parte de ella necesitaba estar cerca de la música. Aunque fuera desde las sombras, quizás simplemente era el único empleo disponible que aceptaba su falta de experiencia laboral. Durante 3 años, Elena limpió los pisos por donde caminaban las estrellas, pulió los instrumentos que ya no podía tocar, escuchó desde los pasillos la música que debería haber estado interpretando ella, era una tortura exquisita. Un martirio autoimpuesto que, de alguna manera, la mantenía conectada con quien había sido antes de que la vida decidiera destruir sus sueños. Y ahora, sentada frente al Steinway con el maestro Fonseca a sus espaldas, esperando su fracaso. Elena tocaba por primera vez en 11 años ante un público. No era el debut glorioso con el que había soñado de niña. No había vestido de gala ni flores ni aplausos anticipados. Solo un uniforme de limpieza. Manos ásperas por el cloro y un grupo de extraños que la habían humillado minutos antes. Pero la música no sabe de circunstancias, la música simplemente es. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, Elena abrió los ojos lentamente. El silencio que la rodeaba era diferente al que había experimentado antes. No era el silencio incómodo de la humillación, ni el silencio tenso de la espera. Era el silencio sagrado que solo existe cuando algo verdaderamente extraordinario acaba de ocurrir. Miró a su alrededor. Los músicos la observaban con expresiones que iban desde el asombro hasta la incredulidad. Daniela Vega tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. El primer violinista había dejado caer sus gafas al suelo, sin darse cuenta, y el maestro Augusto Fonseca permanecía inmóvil detrás de ella con una expresión que Elena no logró descifrar. El primero en romper el silencio fue un joven sellista que había reído con ganas minutos antes. Comenzó a aplaudir lentamente, casi tímidamente, como quien no está seguro de si está permitido reconocer lo que acaba de presenciar. Otro músico se unió, luego otro, y en cuestión de segundos todo el escenario retumbaba con aplausos. El aplauso duró casi 1 minuto completo antes de apagarse gradualmente. Elena permanecía sentada frente al piano, sin saber muy bien qué hacer con aquella respuesta inesperada. Parte de ella quería creer que había soñado los últimos minutos, que en cualquier momento despertaría en su pequeño cuarto con el sonido del despertador anunciando otro día de trabajo invisible. Pero entonces escuchó la voz del maestro Fonseca cortando el aire como una cuchilla. Suficiente.
Los aplausos murieron instantáneamente. Los músicos, que segundos antes expresaban su admiración, volvieron a sus posturas sumisas. Recordando quién mandaba en aquel lugar, Fonseca caminó lentamente hasta quedar frente al piano, sus ojos grises clavados en Elena con una intensidad que la hizo contener la respiración muy impresionante. Dijo arrastrando las palabras con un tono que destilaba veneno disfrazado de cortesía. Resulta que nuestra limpiadora sabe presionar algunas teclas. Elena se preparó para el golpe que sabía vendría. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien estaba a punto de destruir algo hermoso, simplemente porque podía hacerlo. Pero lo que hiciste. Continuó Fonseca inclinándose hacia ella, no fue música, fue un truco de feria. Cualquier mono entrenado puede memorizar movimientos y reproducirlos. La música verdadera requiere algo que tú jamás tendrás. Educación, refinamiento. Clase. Un murmullo incómodo recorrió el grupo de músicos. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por las palabras de su director, pero demasiado cobardes para contradecirlo, otros asentían levemente. Aliviados de poder volver a sentirse superiores a alguien, Daniela Vega dio un paso adelante, su expresión claramente contrariada. Maestro, con todo respeto, lo que acabamos de escuchar no fue un truco. Esa mujer tiene un talento extraordinario. ¿Qué tiene dedos que aprendieron a moverse? La interrumpió Fonseca bruscamente. Nada más. He visto miles de estudiantes con técnica decente que jamás serán artistas porque les falta lo esencial. Y lo esencial, querida Daniela, no se aprende limpiando pisos. Elena sintió algo romperse dentro de ella. No era su corazón. Ese ya estaba suficientemente maltratado. Era algo más parecido a un dique. Una barrera que había contenido años de rabia silenciosa y que ahora comenzaba a gritarse peligrosamente. Se levantó del banquillo con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Tiene razón. Dijo mirando directamente a los ojos del maestro. No aprendí a tocar limpiando pisos. Aprendí cuando tenía 5 años con mi madre, que fue primera pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Antes de que la enfermedad le robara las manos. Estudié en el Conservatorio Superior con beca completa hasta que la vida me obligó a elegir entre mis sueños y la supervivencia de mi familia. Gané el concurso nacional de piano juvenil. A los 14 años. Derrotando a 27 competidores mayores que yo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Los músicos intercambiaban miradas de incredulidad. Incluso Fonseca pareció momentáneamente descolocado, como si la información no encajara en los compartimentos ordenados de su visión del mundo. Pero su desconcierto duró apenas un instante antes de transformarse en una sonrisa condescendiente. ¡Qué historia tan conmovedora!, dijo aplaudiendo lentamente con sarcasmo. Y muy conveniente. Cualquiera puede inventar un pasado glorioso. ¿Tienes alguna prueba de esas afirmaciones tan grandiosas? Elena metió la mano en el bolsillo de su uniforme. Sus dedos encontraron el objeto que llevaba consigo cada día desde hacía 11 años. Su talismán secreto, su conexión con quien había sido antes de que todo se derrumbara. Sacó una pequeña medalla de oro, desgastada por el tiempo. Pero aún le echaban. En el anverso el escudo del Concurso Nacional de Piano Juvenil en el reverso. Grabado en letras pequeñas, Elena Restrepo, primer lugar, 2013. Se la entregó a Fonseca, sin decir una palabra. El maestro la examinó con el ceño fruncido, dándole vueltas entre sus dedos. Como si buscara señales de falsificación. Su expresión fue cambiando gradualmente, la sonrisa burlona desvaneciéndose para dar paso a algo más oscuro, más peligroso. Elena Restrepo, murmuró como si el nombre despertara algún recuerdo distante. La hija de Lucía Restrepo. Sí. Respondió Elena sosteniéndole la mirada, la conoció. El silencio de Fonseca fue más elocuente que cualquier respuesta, algo cruzó por su rostro, una sombra fugaz que Elena no logró interpretar, pero cuando volvió a hablar. Su voz había recuperado el tono helado de siempre. Conocí a muchas pianistas mediocres en mi carrera. No puedo recordarlas a todas. La mentira fue tan evidente que, incluso quienes no conocían la historia pudieron sentirla. Había algo en la manera en que Fonseca evitaba la mirada de Elena. En cómo sus dedos se habían crispado alrededor de la medalla antes de devolvérsela bruscamente. Que delataba una verdad que no estaba dispuesto a admitir. Elena recuperó su medalla y volvió a guardarla en el bolsillo de su uniforme. Su madre le había contado historias sobre Augusto Fonseca, aunque nunca imaginó que algún día lo tendría frente a ella. Sabía que habían coincidido en los mismos círculos musicales 30 años atrás, cuando ambos eran jóvenes promesas del panorama clásico latinoamericano. Sabía también que algo había ocurrido entre ellos. Algo que su madre se negaba a detallar, pero que dejaba un rastro de amargura cada vez que mencionaba su nombre. Esto no cambia nada, declaró Fonseca recomponiendo su postura autoritaria. Seas quien seas, lo que hayas sido.
Ahora eres personal de limpieza y el personal de limpieza no toca los instrumentos de este teatro, punto final. Maestro, intervino nuevamente Daniela Vega. ¿No cree que deberíamos al menos considerar? Dije. La voz de Fonseca cortó el aire como un latigazo. Todos a sus posiciones. Tenemos trabajo que hacer. ¿Y tú? Señaló a Elena con su batuta. Recoge tus cosas y márchate. La próxima vez que te vea cerca de un piano, llamaré a seguridad. Los músicos comenzaron a dispersarse hacia sus lugares. Aunque muchos lanzaban miradas furtivas hacia Elena, como si quisieran decir algo, pero no se atrevieran. Daniela Vega permaneció un momento más, sus ojos encontrando los de Elena con una expresión que mezclaba disculpa y admiración. Luego ella también se retiró a su posición, junto al piano de cola donde ensayaría el concierto solista que estaba programado para la gala. Elena caminó hacia la salida con pasos lentos, cada metro alejándola del escenario que por un breve instante había vuelto a sentir como suyo. Pero antes de cruzar la puerta lateral, se detuvo y se volvió hacia el maestro. Una última vez. Mi madre solía decir que el verdadero talento no necesita humillar a otros para brillar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación silenciosa. Fonseca se tensó visiblemente, su mandíbula apretándose con fuerza. Pero no respondió. Simplemente alzó su batuta y comenzó a dirigir el ensayo, ignorando deliberadamente la existencia de Elena como si ya se hubiera evaporado, cuando la puerta se cerró tras ella. Elena se apoyó contra la pared del pasillo y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de tristeza ni de autocompasión. Eran lágrimas de 11 años de silencio, de sueños enterrados. De una identidad que había tratado de borrar y que ahora exigía ser reconocida. Permaneció allí varios minutos hasta que su respiración se normalizó y sus ojos se secaron luego. Con una determinación que no sabía que aún poseía, caminó hacia el depósito del sótano donde guardaba sus pertenencias. No iba a recoger sus cosas para marcharse. Iba a recoger sus cosas porque tenía un plan. El resto del día transcurrió en una bruma de actividad frenética. Elena buscó entre los archivos del teatro, hasta encontrar lo que necesitaba, el programa del concierto de gala programado para ese sábado. Estudió cada detalle, cada pieza musical, cada nombre de los artistas invitados. La información que más le interesó fue una pequeña nota al final del programa. Se aceptan audiciones de último momento para el segmento de nuevos talentos hasta el viernes a las 18 horas. Era una tradición del teatro. Un gesto supuestamente democrático que permitía a músicos desconocidos presentarse ante el comité de selección para optar por unos minutos en el escenario durante la gala. En la práctica, Elena sabía que ese segmento estaba reservado para hijos de patrocinadores y estudiantes con conexiones, pero técnicamente cualquiera podía presentarse, cualquiera. Incluso una limpiadora con una medalla de oro escondida en el bolsillo de su uniforme. Aquella noche, cuando llegó a su pequeño cuarto, en el barrio más humilde de la ciudad, Elena encontró a su madre dormida en el sofá frente al televisor. La enfermedad había avanzado en los últimos años, dejándola cada vez más frágil, más dependiente. Sus manos, las mismas que alguna vez habían arrancado ovaciones en los mejores teatros del continente, ahora apenas podían sostener una taza de té sin temblar. Elena la cubrió con una manta y se sentó en el suelo junto a ella. Mamá, susurró acariciando su cabello canoso. Hoy toqué el piano por primera vez en 11 años. Lucía no despertó, pero sus labios se curvaron ligeramente, como si en sus sueños pudiera escuchar a su hija. Los días siguientes fueron los más intensos que Elena había vivido en años. Durante el día continuaba con su trabajo de limpieza, en el teatro, moviéndose como un fantasma por los pasillos, mientras mantenía los oídos abiertos a cualquier información útil. Por las noches practicaba en el viejo teclado electrónico de su cuarto hasta que los dedos le dolían y los vecinos golpeaban las paredes pidiendo silencio. El maestro Fonseca la ignoraba completamente cuando se cruzaban, como si hubiera dejado de existir después de su confrontación. Pero Elena notaba que otros músicos la miraban de manera diferente. Algunos con curiosidad, otros con algo parecido al respeto. Daniela Vega incluso le dirigió un pequeño saludo con la cabeza cuando pasó junto a ella en el pasillo, un gesto mínimo, pero significativo en aquel ambiente donde la jerarquía lo era todo. El jueves por la tarde, Elena se acercó discretamente a la oficina administrativa del teatro. La secretaria, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que siempre había sido amable con el personal de limpieza, alzó la vista de su computadora cuando la vio entrar. Elena, ¿qué sorpresa? ¿Necesitas algo? Vengo a inscribirme para las audiciones de nuevos talentos, dijo tratando de mantener la voz firme. Patricia parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber escuchado correctamente. Las audiciones. Tú no es dude de ti, agregó rápidamente al ver la expresión de Elena.
Es solo que normalmente quien se presenta son estudiantes de conservatorio o músicos profesionales. No sabía que, hay muchas cosas que nadie sabe de mí, respondió Elena con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Puedo inscribirme o no? Patricia dudó un momento. Luego se encogió de hombros y comenzó a teclear en su computadora. Técnicamente cualquiera puede presentarse. Las audiciones son mañana a las 6 de la tarde en la sala menor. Necesitarás preparar una pieza de máximo 8 minutos. El comité está formado por el maestro Fonseca, la directora artística y 2 patrocinadores principales del teatro. El nombre de Fonseca hizo que Elena contuviera la respiración. Por supuesto que él estaría en el comité. Era su teatro, su reino. Y no había manera de evitar su presencia. Pero también significaba que tendría la oportunidad de demostrarle, frente a testigos importantes, quién era realmente. Gracias, Patricia, dijo tomando el formulario de inscripción. Una cosa más, añadió la secretaria en voz baja, inclinándose hacia Elena con expresión conspiradora. He trabajado aquí 15 años y he visto cómo el maestro Fonseca trata a las personas. Lo que hiciste el otro día en el escenario fue valiente. Muchos aquí lo admiran en secreto, aunque no se atrevan a decirlo. Elena sintió guardando el formulario en el bolsillo de su uniforme junto a la medalla de oro. Aquella noche, mientras practicaba la pieza que había seleccionado para la audición, recibió una llamada inesperada. El número no estaba registrado en su teléfono, pero algo le impulsó a contestar. Elena Restrepo, preguntó una voz femenina que le resultó vagamente familiar. Sí, ¿quién habla? Soy Daniela Vega, la pianista del teatro. Espero no molestarte a esta hora. Elena casi dejó caer el teléfono de la sorpresa. ¿Cómo conseguiste mi número? Patricia me lo dio. Espero que no te importe. Escucha, sé que no. Tengo derecho a llamarte después de no haber hecho nada cuando Fonseca te humilló, pero hay algo que creo que debes saber. Elena se sentó en el borde de su cama, el corazón acelerándose. Te escucho. Me enteré de que te inscribiste para las audiciones de mañana, continuó Daniela. Y también me enteré de que Fonseca, ya sabe, está furioso. Ha pasado toda la tarde hablando con los otros miembros del comité, tratando de convencerlos de que rechacen tu solicitud antes siquiera de escucharte. Puede hacer eso. En teoría no. Las audiciones son abiertas, pero en la práctica Fonseca tiene mucho poder aquí. Los patrocinadores lo adoran porque su nombre atrae prestigio y dinero. Si él dice que alguien no merece tocar, rara vez lo contradicen. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de aquella información. Entonces, ¿por qué me lo cuentas? Porque lo que escuché el otro día fue real, respondió Daniela con una firmeza que atravesó la línea telefónica. Porque conozco la historia de tu madre. Sé lo que Fonseca le hizo hace 30 años. Las palabras de Daniela quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Elena apretó el teléfono contra su oído, casi sin atreverse a respirar. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó con voz ronca. Lo suficiente, respondió Daniela tras una pausa. Mi profesora en el conservatorio fue compañera de Lucía. Me contó la historia hace años cuando yo era estudiante y empezaba a escuchar rumores sobre el carácter del maestro. Fonseca quería que supiera con quién iba a trabajar. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Durante toda su vida, su madre había evitado hablar de su pasado con Fonseca, cambiando de tema cada vez que Elena preguntaba por aquellos años en que ambos habían sido jóvenes promesas del circuito musical. ¿Qué te contó exactamente?, preguntó. Aunque parte de ella temía la respuesta, Daniela suspiró al otro lado de la línea. Tu madre y Fonseca compitieron por el mismo puesto hace más de 30 años. El cargo de director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional, el puesto más prestigioso del país. Los dos eran brillantes, pero tu madre era mejor. Todos lo sabían. La noche antes de la audición final, alguien denunció anónimamente a Lucía por supuesto plagio en una de sus composiciones. Era mentira, por supuesto. Pero el escándalo fue suficiente para descalificarla. Fonseca ganó el puesto sin competencia real. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Él hizo la denuncia falsa, nunca se probó, admitió Daniela, pero tu madre siempre lo supo y él también sabe que ella lo sabe. Por eso reaccionó así cuando descubrió quién eras. No es solo arrogancia, Elena, es culpa. Es miedo de que la verdad salga a la luz después de todos estos años. El silencio que siguió fue largo y pesado. Elena procesaba la información, encajando piezas de un rompecabezas que llevaba décadas incompleto. De pronto, muchas cosas cobraban sentido. La amargura velada de su madre cada vez que escuchaba el nombre de Fonseca en las noticias, su insistencia en que Elena nunca buscara trabajo en los teatros donde él dirigía, las lágrimas silenciosas que a veces sorprendía en sus ojos cuando creía que nadie la observaba. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente.
porque mañana vas a enfrentarte a él en esa audición. Respondió Daniela. Y necesitas saber contra qué estás luchando. Fonseca no va a evaluarte objetivamente, va a hacer todo lo posible por destruirte, igual que destruyó la carrera de tu madre. Pero también porque creo que mereces esa oportunidad. Lo que escuché el otro día fue extraordinario. Elena, ¿y si alguien puede vencerlo en su propio terreno? Eres tú. Elena permaneció despierta toda la noche, no practicando, sino pensando. La revelación de Daniela había transformado lo que iba a ser una simple audición en algo mucho más profundo, una oportunidad de justicia que llevaba 3 décadas esperando. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas raídas de su ventana, tomó una decisión. Se levantó silenciosamente para no despertar a su madre. Se vistió con la única ropa decente que poseía. Un vestido negro simple que había comprado años atrás para el funeral de su padre y salió hacia el teatro. Llegó mucho antes de la hora de su turno de limpieza. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos técnicos preparando el escenario para los ensayos del día. Elena caminó directamente hacia la sala menor, donde se realizarían las audiciones. Necesitaba familiarizarse con el espacio, sentir la acústica, visualizar el momento. La sala estaba a oscuras cuando entró. Pero no necesitaba luz para orientarse. Conocía cada rincón de aquel teatro, cada tabla del suelo, cada cortina. Se acercó al piano que ocupaba el centro del pequeño escenario y se sentó frente a él, sin encender las luces. En la penumbra, con solo el resplandor tenue que se filtraba por las ventanas altas, comenzó a tocar no la pieza que había preparado para la audición, sino algo diferente, una melodía que su madre solía interpretar cuando Elena era niña, una composición original que Lucía había escrito durante sus años de gloria y que nunca llegó a estrenar públicamente debido al escándalo que truncó su carrera. Era la pieza que supuestamente había plagiado, la evidencia de una mentira que había destruido una vida y coronado a un impostor. Elena tocó cada nota como una oración. Como un acto de memoria y resistencia, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus dedos no temblaban. Estaba lista. Las horas previas a la audición transcurrieron con una lentitud tortuosa. Elena cumplió con su turno de limpieza como siempre, pero su mente estaba en otra parte, repasando mentalmente cada nota, cada transición, cada matiz de la pieza que interpretaría. A las 5 de la tarde. Cuando faltaba una hora para su momento, se cambió en el pequeño baño del personal, se quitó el uniforme azul manchado y se puso el vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de su padre. No tenía joyas ni maquillaje elaborado. Solo la medalla de oro que colgó discretamente de su cuello, visible por primera vez en años. Cuando llegó a la puerta de la sala menor, ya había 3 personas esperando, 2 jóvenes de aspecto nervioso, que evidentemente eran estudiantes de conservatorio, con sus trajes impecables y sus carpetas de partituras, y una mujer mayor que Elena. Reconoció como la esposa de uno de los principales patrocinadores del teatro. Ninguno le dirigió la palabra. Los estudiantes la miraron con curiosidad mal disimulada, claramente preguntándose quién era aquella mujer de vestido simple y manos ásperas. La esposa del patrocinador. Ni siquiera registró su presencia, demasiado ocupada, revisando su teléfono con expresión aburrida. A las 6 en punto, la puerta se abrió y un asistente los invitó a pasar. La sala menor era un espacio íntimo con capacidad para unas 100 personas, utilizado normalmente para recitales de cámara y eventos privados. En el centro del escenario, un piano de cola Yamaha esperaba bajo las luces, frente al escenario. Una mesa larga, donde el comité de selección ya estaba instalado. Elena reconoció inmediatamente al maestro Fonseca en el centro, flanqueado por una mujer de cabello plateado que debía ser la directora artística, y 2 hombres de traje caro que tenían todo el aspecto de ser los patrocinadores mencionados. Cuando sus ojos se encontraron con los de Fonseca, Elena vio algo que la sorprendió. Miedo. Era apenas un destello rápidamente ocultado tras la máscara de arrogancia habitual, pero estaba allí. El maestro sabía quién era ella. Sabía lo que representaba y por primera vez en mucho tiempo no tenía el control absoluto de la situación. El primer candidato fue uno de los estudiantes. Un joven violinista que interpretó una pieza de Paganini con técnica impecable, pero sin alma. El comité aplaudió cortésmente y tomó algunas notas. El segundo fue la esposa del patrocinador, que cantó un aria de ópera con más entusiasmo que talento. Los aplausos fueron más generosos, evidentemente, influenciados por quien era su esposo. La tercera candidata fue la otra estudiante, una pianista que eligió un estudio de Chopin y lo ejecutó con precisión mecánica. Fonseca incluso asintió levemente con aprobación, lo más cercano a un elogio que Elena le había visto dar. Finalmente llegó su turno. Cuando el asistente anunció su nombre, Elena Restrepo sintió las miradas del comité clavándose en ella con diferentes grados de sorpresa.
La directora artística frunció el ceño, claramente confundida por la falta de credenciales en el formulario de inscripción. Los patrocinadores intercambiaron miradas de desconcierto y Fonseca. Fonseca la miraba con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Antes de que Elena pudiera dar un paso hacia el escenario, el maestro alzó la mano. Un momento, dijo con voz melosa. Creo que el comité merece saber quién es realmente esta candidata. Elena se detuvo, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Esta mujer. Continuó Fonseca señalándola con desdén teatral, no es músico, profesional ni estudiante de ninguna institución respetable. Es empleada de limpieza de este teatro y hace apenas unos días fue sorprendida tocando sin autorización uno de nuestros instrumentos más valiosos. Él murmulló que recorrió la sala. Fue audible. La directora artística abrió los ojos con sorpresa. Los patrocinadores se reclinaron en sus asientos con expresiones de incomodidad, como si de pronto se encontraran en medio de una situación vergonzosa. Con todo respeto, maestro. Intervino Elena antes de que Fonseca pudiera continuar. Las audiciones son abiertas a cualquier persona. Eso dice el reglamento del teatro. ¿O me equivoco? El silencio que siguió fue tenso. Fonseca apretó los labios, visiblemente irritado por la interrupción. La directora artística carraspeó incómoda. Técnicamente tiene razón. Murmuró consultando unos papeles. Las audiciones son abiertas. No hay requisitos de afiliación institucional entonces, dijo Elena caminando hacia el escenario con una calma que no sentía. Si me permiten, me gustaría tocar. Elena se sentó frente al piano Yamaha y respiró profundamente. Las luces del escenario la envolvían como un abrazo cálido, aislándola del mundo exterior, del comité que la juzgaba, del hombre que la odiaba, sin conocerla realmente. En ese momento, solo existían ella y el instrumento. Colocó las manos sobre las teclas con la reverencia de quien toca algo sagrado. Piano respondió a su contacto con un sonido cristalino, perfectamente afinado, tan diferente del teclado electrónico de su cuarto que casi la hizo llorar. Pero no era momento de lágrimas, era momento de verdad. Buenas tardes, dijo dirigiéndose al comité con voz clara. Voy a interpretar una pieza original compuesta por mi madre, Lucía Restrepo. Hace 32 años. Se titula Amanecer en cenizas. El nombre golpeó a Fonseca como un puñetazo invisible. Elena lo vio palidecer, sus dedos crispándose sobre la mesa. Aquella composición era la misma que había sido acusada de plagio décadas atrás. La misma que había costado a Lucía su carrera y ahora su hija estaba a punto de interpretarla frente a él. Las primeras notas fueron lentas, casi susurradas, como el despertar Greyjoy de un día que no sabe si traerá esperanza o devastación. La melodía se fue construyendo capa sobre capa, tejiendo una narrativa sonora que hablaba de pérdida y resistencia, de sueños rotos y la obstinación de seguir adelante. A pesar de todo, Elena tocaba con los ojos cerrados, dejando que la música fluyera a través de ella, sin filtros ni barreras. Cada nota era un homenaje a su madre, a los años de sacrificio, a las noches de dolor silencioso, pero también era una declaración de guerra, un desafío directo al hombre que había destruido una vida con una mentira y ahora intentaba hacer lo mismo con ella, a medida que la pieza avanzaba. La tensión en la sala volvía casi palpable. Los patrocinadores se habían inclinado hacia adelante en sus asientos, claramente cautivados por lo que escuchaban. La directora artística tenía los ojos húmedos, una mano presionada contra su pecho. Incluso los otros candidatos que habían permanecido en la sala para observar miraban a Elena con expresiones de asombro. Solo Fonseca permanecía inmóvil, su rostro convertido en una máscara impenetrable, pero Elena podía ver sus nudillos blancos por la presión con que apretaba el borde de la mesa. Podía percibir el temblor casi imperceptible de su mandíbula. El maestro estaba aterrorizado y ambos lo sabían. La pieza llegó a su clímax con una cascada de acordes que parecían gritar al cielo, exigiendo justicia, clamando por reconocimiento. Y luego gradualmente la música fue descendiendo hacia un final que era simultáneamente devastador y esperanzador, como las primeras luces del amanecer sobre un paisaje arrasado por el fuego. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue absoluto. Elena abrió los ojos lentamente y miró hacia el comité. La directora artística se estaba limpiando discretamente las lágrimas. Los patrocinadores intercambiaban miradas de asombro, murmurando entre ellos palabras que Elena no alcanzaba a escuchar. Y Fonseca miraba fijamente la mesa frente a él, negándose a encontrar sus ojos. El primero en reaccionar fue uno de los patrocinadores, un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y expresión bondadosa. Se puso de pie y comenzó a aplaudir lentamente con una solemnidad que indicaba que no era un aplauso casual. La directora artística se unió inmediatamente, seguida por el otro patrocinador. Pronto,
Toda la sala estaba de pie ovacionando a Elena. Todos, excepto Augusto Fonseca, que permanecía sentado como una estatua de piedra. Extraordinario, dijo el patrocinador de cabello blanco cuando los aplausos finalmente cesaron. Absolutamente extraordinario, señorita Restrepo, ¿dónde ha estado escondida todos estos años? Elena sonrió tristemente limpiando los pisos de este teatro, señor, esperando mi momento. El comentario provocó un murmullo incómodo. La directora artística miró a Fonseca con una expresión que mezclaba confusión y reproche. Los patrocinadores intercambiaron miradas significativas. Claramente procesando la información, Fonseca finalmente alzó la cabeza. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos ardían con una furia apenas contenida. Muy emotivo, dijo con un tono que goteaba veneno, pero la emoción no es suficiente. Esta audición es para un concierto de gala con estándares profesionales, no para un espectáculo de circo sentimental. Las palabras de Fonseca cayeron sobre la sala como agua helada. La directora artística lo miró con evidente incomodidad, pero no se atrevió a contradecirlo. Los patrocinadores intercambiaron miradas nerviosas. Atrapados entre lo que claramente habían disfrutado y la autoridad del maestro, que llevaban años venerando, Elena permaneció de pie junto al piano, negándose a mostrar el impacto de aquellas palabras. Había esperado resistencia, pero la frialdad calculada de Fonseca superaba sus peores expectativas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. La puerta trasera de la sala menor se abrió con un chirrido y una figura familiar entró lentamente. Era Daniela Vega, aún vestida con la ropa del ensayo de la tarde, pero no venía sola. Detrás de ella, apoyándose en un bastón con manos temblorosas, caminaba una mujer mayor de cabello completamente blanco y ojos que, a pesar de la edad, brillaban con una intensidad que Elena conocía muy bien. «Mamá», susurró sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Lucía Restrepo avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Cada paso un acto de voluntad contra un cuerpo que hacía años había dejado de obedecerla. Los presentes la observaban, con curiosidad, sin saber quién era aquella anciana que interrumpía la audición. Todos, excepto Fonseca, cuyo rostro se había vuelto del color del papel. «Buenas tardes», dijo Lucía con una voz que, aunque debilitada por la edad, aún conservaba la autoridad de quien alguna vez había comandado escenarios. «Espero no interrumpir. Pero creo que hay algunas cosas que este comité debería saber antes de tomar una decisión». «¿Quién es usted?», preguntó la directora artística, claramente desconcertada. «Soy Lucía Restrepo», respondió con una pequeña sonrisa, ex primera pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional. «Antes de que ciertas circunstancias truncaran mi carrera prematuramente. Y soy la madre de la joven que acaban de escuchar interpretar mi composición». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Los patrocinadores miraban alternadamente a Lucía, a Elena y a Fonseca, tratando de entender qué estaba sucediendo. La directora artística había palidecido, aparentemente reconociendo el nombre de una leyenda que había escuchado mencionar en círculos musicales. «Hace 32 años». Continuó Lucía caminando lentamente hacia la mesa del comité. «Fui acusada falsamente de plagiar la composición que mi hija acaba de interpretar. La acusación era completamente infundada. Pero en aquella época no tenía los recursos para defenderme. El escándalo destruyó mi reputación y me costó el puesto de directora musical que estaba a punto de obtener». «¿A dónde quiere llegar con esto?», interrumpió Fonseca con voz temblorosa. Lucía lo miró directamente por primera vez y algo pasó entre ellos. Décadas de historia comprimidas en un solo instante. «¿A qué? La persona que hizo esa acusación falsa está sentada en este comité. Augusto y ambos sabemos perfectamente quién fue». El grito ahogado de la directora artística rompió el silencio. Los patrocinadores se pusieron de pie simultáneamente, sus expresiones transformándose de confusión a indignación. Fonseca intentó hablar, pero solo logró producir un sonido estrangulado. «Esto es absurdo», logró decir finalmente. «De acusaciones sin fundamento de una mujer resentida que tengo fundamento». Lo interrumpió Lucía, sacando un sobre amarillento de su bolso. «Durante todos estos años guardé las cartas que me enviaste antes del concurso. Augusto, cartas donde me amenazabas con destruirme si no me retiraba de la competencia. Las cartas donde describías exactamente cómo ibas a acusarme de plagio usando a un crítico que te debía favores». Fonseca se había puesto de pie, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. «Eso es mentira. Son falsificaciones». «Si fueran falsificaciones», replicó Lucía con calma devastadora, «no habrías pasado los últimos 30 años evitando cualquier evento donde pudiéramos coincidir. No habrías hecho todo lo posible por mantenerme alejada de cualquier teatro donde tuvieras influencia y no estarías temblando ahora mismo como un niño atrapado en una mentira». Elena observaba la escena,
como si estuviera soñando. Nunca había visto a su madre así, tan fuerte, tan implacable. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero claramente no había tocado su espíritu. La sala había estallado en un caos controlado. La directora artística exigía ver las cartas que Lucía mencionaba. Los patrocinadores hablaban entre ellos en voz baja pero urgente, sus expresiones oscilando entre la incredulidad y la indignación. IFCA. El gran maestro Augusto Fonseca se había desplomado en su silla como un globo desinflado, toda su arrogancia evaporándose ante la evidencia de su pasado. Daniela Vega se acercó a Elena y le tomó la mano discretamente. «Fui yo quien trajo a tu madre», susurró, «cuando supe que te habías inscrito en la audición. La contacté. Ella merecía estar aquí para ver esto». Elena no encontró palabras para responder. Solo apretó la mano de Daniela con gratitud mientras observaba cómo la directora artística examinaba las cartas amarillentas con expresión cada vez más seria. «Señor Fonseca», dijo finalmente la directora con voz helada. «¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones?» La habitación entera contuvo la respiración. Fonseca miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Sus ojos se detuvieron un momento en Elena y ya vio algo que jamás esperó ver en aquel hombre. «Derrota absoluta fue hace mucho tiempo», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Era joven. Estaba desesperado. Lucía era mejor que yo. Todos lo sabían. Si ella ganaba ese puesto, mi carrera habría terminado antes de empezar. Entonces admite haber fabricado la acusación de plagio. Presionó uno de los patrocinadores su tono cargado de desprecio. Fonseca sintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «Admito que cometí un error terrible, un error que ha pesado sobre mi conciencia durante 30 años. Error». La voz de Elena cortó el aire como un cuchillo. Había contenido su rabia durante toda la confrontación, pero las palabras de Fonseca finalmente rompieron su compostura. «Lo llama error. Destruyó la carrera de mi madre. Destruyó su salud, su espíritu, su vida. Yo crecí viendo cómo se marchitaba, día a día, preguntándose qué habría sido de ella si hubiera tenido la oportunidad que usted le robó. Eso no es un error, maestro, es un crimen». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena, pero su voz no temblaba. A su lado, Lucía había cerrado los ojos, el peso de décadas de dolor silencioso, finalmente encontrando expresión a través de su hija. El patrocinador de cabello blanco se puso de pie con expresión solemne. «Creo que hablo por todo el comité cuando digo que esta situación requiere acciones inmediatas. Maestro Fonseca, su conducta pasada y presente es completamente inaceptable. Consideraremos seriamente su continuidad en cualquier proyecto asociado con este teatro. Pero antes de eso», añadió la directora artística, mirando a Elena, «hay una decisión que tomar respecto a esta audición y creo que es bastante obvia». Elena sintió que el corazón se le detenía. Después de todo lo que había ocurrido, había olvidado por completo el propósito original de estar allí. «Señorita Restrepo», continuó la directora con una sonrisa cálida, «sería un honor que aceptara participar en nuestro concierto de gala, no como parte del segmento de nuevos talentos, sino como solista principal». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de posibilidad de puertas que se abrían después de años de estar cerradas. Elena miró a su madre, que le devolvió la mirada con ojos brillantes de lágrimas de orgullo. «Solo tengo una condición», dijo Elena finalmente. «Quiero que mi madre esté en primera fila. Quiero que vea por fin la pieza que le robaron siendo interpretada en el escenario que siempre mereció». La directora artística sintió con solemnidad. «Por supuesto, será nuestra invitada de honor». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Augusto Fonseca, el hombre que minutos antes era el maestro más temido del teatro, se levantó lentamente y caminó hacia Lucía. Se detuvo frente a ella, sus hombros hundidos, toda su arrogancia desvanecida. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Sé que no significa nada después de tanto tiempo, pero lo siento». Lucía lo miró largamente, décadas de dolor y resentimiento, reflejándose en sus ojos. Luego, para sorpresa de todos, extendió su mano temblorosa y la posó suavemente sobre el hombro de Fonseca. «El perdón no es para ti, Augusto, es para mí. Llevo demasiados años cargando ese peso». La noche del concierto de gala llegó con una expectación que el Teatro Nacional no había experimentado en décadas. Los rumores sobre lo ocurrido en la audición se habían extendido como fuego por todo el circuito cultural, transformando lo que iba a ser un evento social elegante en algo mucho más significativo, una noche de redención y justicia poética. Las 800 butacas estaban completamente ocupadas. En primera fila, tal como Elena había solicitado. Lucía Restrepo ocupaba el asiento central vestida con un elegante traje azul que Daniela Vega había insistido en regalarle. A su lado estaban la directora artística,
Los patrocinadores que habían presenciado la revelación y varios periodistas culturales que habían sido especialmente invitados para cubrir lo que prometía ser un momento histórico. Detrás del escenario, Elena respiraba profundamente mientras una estilista daba los últimos toques a su cabello. Llevaba un vestido negro de corte simple, pero elegante, el mismo que había usado en la audición, pero ahora complementado con un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, y en su pecho, visible para todos, brillaba la medalla de oro del Concurso Nacional de Piano Juvenil. ¿Nerviosa?, preguntó Daniela, acercándose con una sonrisa. Aterrorizada, admitió Elena, pero de la mejor manera posible. El concierto comenzó con las piezas tradicionales de la orquesta, ejecutadas con una precisión impecable bajo la dirección de un maestro invitado que había sido convocado de último momento para reemplazar a Fonseca. El público aplaudía cortésmente, pero todos sabían que el verdadero momento llegaría después, cuando el presentador anunció el nombre de Elena Restrepo. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los presentes habían escuchado ya la historia, pero verla en persona caminar hacia el piano de cola con la dignidad de quien ha atravesado el fuego y ha salido fortalecida era algo completamente diferente. Elena se sentó frente al Steinway, el mismo instrumento del que Fonseca la había expulsado semanas atrás. Por un momento el silencio fue absoluto. Luego, con voz clara que llegó hasta la última fila del teatro, habló. Esta noche voy a interpretar 2 piezas. La primera es Amanecer en cenizas, compuesta por mi madre Lucía Restrepo hace 32 años. Es una obra que nunca fue estrenada públicamente debido a circunstancias que muchos de ustedes ya conocen. Hizo una pausa buscando los ojos de su madre entre el público. La segunda es una composición propia que escribí durante los años en que trabajé como personal de limpieza en este teatro. La titulé Desde las sombras y la dedico a todas las personas que alguna vez fueron invisibles, a quienes el mundo subestimó, a quienes encontraron formas de brillar, aunque nadie esperara que lo hicieran. Las primeras notas de Amanecer en cenizas llenaron el teatro como un amanecer real. Gradual, inevitable, transformador. Elena tocaba con los ojos cerrados, dejando que la música de su madre fluyera a través de ella, como un río que finalmente encuentra el mar. En primera fila, Lucía lloraba silenciosamente. 30 años de espera culminando en ese momento perfecto. Cuando la pieza terminó, el aplauso fue atronador, pero Elena no se detuvo. Sin pausa, sin dar tiempo a que el silencio se instalara, comenzó su propia composición. Desde las sombras era diferente a cualquier cosa que el público hubiera escuchado antes. Era música que contaba la historia de Elena sin palabras. La niña prodigio, la pérdida del padre. Los años de limpieza en silencio, el dolor de estar tan cerca de su sueño y tan lejos al mismo tiempo. Pero también era música de esperanza, de resistencia, de la certeza de que ninguna sombra es eterna si uno tiene la determinación de buscar la luz. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró apenas un segundo antes de que todo el teatro estallara. No era solo un aplauso, era una ovación de pie, gritos de bravo, lágrimas en rostros de extraños que habían sido tocados por algo que trascendía la técnica musical. Elena se levantó del piano e hizo una reverencia profunda. Luego caminó hacia el borde del escenario y extendió la mano hacia su madre. Lucía, ayudada por quienes la rodeaban, subió lentamente al escenario. Madre e hija se abrazaron. Bajó las luces, mientras 800 personas aplaudían un momento que era mucho, más que un concierto. Era el cierre de un círculo, la sanación de una herida que había durado demasiado tiempo. Esa noche, Elena Restrepo dejó de ser invisible. Pero más importante aún, Lucía Restrepo finalmente recibió el reconocimiento que le había sido robado 3 décadas atrás. Y, en algún lugar, entre el público, un hombre de cabello plateado y hombros hundidos aplaudía con los demás, sus lágrimas mezclándose con algo parecido a la paz de quien finalmente ha confesado sus pecados. El perdón que Lucía le había dado era un regalo que no merecía, pero que dedicaría el resto de su vida a honrar. Un año después, Elena fue nombrada directora musical del Teatro
nacional, el mismo puesto que su madre había perdido décadas atrás. En su discurso de aceptación, dijo algo que se convertiría en su filosofía de vida. El talento verdadero no necesita humillar para brillar, y las mejores melodías nacen de quienes conocen el silencio. Si esta historia satisfizo tu alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de justicia y superación. Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas la historia donde un gerente de banco humilla a una mujer embarazada rasgando su cheque frente a todos, sin saber que su esposo estaba observando cada segundo desde la fila. Lo que pasó después lo dejó temblando. Te esperamos.